Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales, y créanme, el título lo dice todo. Vamos a hablar de un cruce de palabras, un comentario que ha prendido la pradera digital. Demet llama fea a Greta y desata el caos. Sí, así como lo oyen. Una simple frase que ha generado un torbellino de reacciones, debates y por supuesto, un montón de contenido que analizaremos hoy. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este lío viral, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. La verdad es que el mundo de las redes sociales, con su velocidad vertiginosa, a veces nos presenta situaciones que son difíciles de creer, y este caso es un claro ejemplo. Imaginen, de un momento a otro, dos nombres se vuelven tendencia, Demet y Greta. Y el motivo, nada más y nada menos, que un comentario despectivo sobre la apariencia de una hacia la otra. La noticia se ha propagado como pólvora, cruzando fronteras y llegando a oídos de millones de personas. ¿Quién es Demet? ¿Quién es Greta? ¿Cuál es el contexto de estas declaraciones? Estas son las preguntas que todos nos hacemos y que a medida que investigamos, nos vamos encontrando con una maraña de información, opiniones y, como era de esperar, un montón de drama. Lo primero que llama la atención es la naturaleza del insulto. En pleno siglo XXI, donde se promueve tanto la aceptación, la diversidad y el respeto, que alguien utilice la apariencia física de otra persona como arma de ataque en un foro público, y uno tan masivo como las redes sociales, es algo que nos debería hacer reflexionar profundamente. Demet, según lo que hemos podido recopilar, es una figura pública, una personalidad que tiene una cierta relevancia en el mundo del entretenimiento o la farándula, aunque los detalles específicos de su fama pueden variar según la plataforma donde se originó el incidente. Por otro lado, Greta, que también ha ganado notoriedad en este contexto, parece ser una figura con un perfil distinto, tal vez más enfocada en otras áreas, pero que de repente se ha visto envuelta en esta controversia. El incidente parece haber ocurrido en una plataforma de redes sociales, probablemente Twitter o Instagram, donde los comentarios pueden ser muy directos y las reacciones instantáneas. El mensaje de Demet calificando a Greta de fea ha sido el detonante. Y aquí es donde empieza el verdadero caos. Las reacciones no se hicieron esperar. Inmediatamente los seguidores de ambas personalidades, los defensores de Greta, los críticos de Demet, e incluso aquellos que simplemente disfrutan del espectáculo, se volcaron a las redes. Se crearon hilos de discusión interminables, memes que satirizaban la situación, y debates acalorados sobre la ética, la moral y la responsabilidad de las figuras públicas. Por un lado, estaban quienes defendían a Greta, calificando el comentario de Demet como una falta de respeto imperdonable, una muestra de inseguridad y un acto de bullying. Argumentaban que la apariencia física no debería ser motivo de burla y que todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de cómo luzcamos. Mencionaban la importancia de promover modelos a seguir positivos y que este tipo de comentarios envían un mensaje dañino, especialmente a los jóvenes que consumen este contenido. Por otro lado, y esto es lo que a menudo genera más debate en estos casos, había quienes intentaban defender a Demet, o al menos matizar la situación. Algunos argumentaban que el comentario fue sacado de contexto, que quizás fue un momento de frustración o un chiste mal interpretado. Otros, de forma más polémica, defendían el derecho a la opinión, por muy desagradable que ésta fuera. También existía un grupo que, sin justificar el insulto, señalaba la hipocresía de las redes sociales, donde a veces se ataca a alguien por un comentario, pero se ignora el contexto completo o las acciones previas de los involucrados. Lo fascinante y a la vez preocupante de este tipo de incidentes es cómo se amplifican. Lo que pudo haber sido un intercambio privado, o un comentario en un círculo más pequeño, se convierte en noticia mundial en cuestión de horas. Los medios de comunicación tradicionales, los portales de noticias de entretenimiento, e incluso los noticieros generales, comenzaron a hacerse eco del suceso. Esto a su vez atrae a aún más personas a la conversación, creando un efecto bola de nieve que puede ser muy difícil de detener. Analicemos las implicaciones de este caos. Primero, el impacto en la imagen de ambas personas. Demet sin duda ha recibido una
Gran cantidad de críticas y su reputación podría verse seriamente afectada, especialmente si este no es el primer incidente de este tipo. Por otro lado, Greta, aunque víctima del insulto, también se ve catapultada a una mayor visibilidad, lo que puede ser bueno o malo dependiendo de cómo gestione esta situación. Ha pasado de ser una persona con un cierto nivel de reconocimiento a ser un símbolo en una batalla viral. Segundo, el debate sobre la salud mental y el ciberacoso. Este tipo de comentarios, por simples que parezcan, pueden tener un impacto devastador en la persona que los recibe. La autoestima, la seguridad en uno mismo, e incluso la salud mental pueden verse seriamente afectadas por ataques públicos. Las redes sociales, que a menudo se presentan como espacios de conexión, también pueden convertirse en campos de batalla donde las palabras tienen un poder destructivo considerable. Es importante recordar que detrás de cada perfil, de cada comentario, hay una persona con sentimientos. Tercero, la responsabilidad de las plataformas. Las redes sociales tienen un papel crucial en la moderación de contenido. ¿Hasta qué punto deben intervenir cuando se producen insultos de este calibre? ¿Existen mecanismos efectivos para denunciar y sancionar este tipo de comportamientos? Estas son preguntas que siguen abiertas y que son fundamentales para crear un entorno digital más seguro y respetuoso. Y luego está la propia naturaleza de lo viral. ¿Qué hace que un comentario así se convierta en tendencia? ¿Es la indignación colectiva? ¿Es el morbo? ¿Es la identificación con la víctima o, en algunos casos, con el victimario? La verdad es que las redes sociales son un reflejo complejo de nuestra sociedad, con sus virtudes y sus defectos, y estos incidentes nos muestran un lado que a menudo preferiríamos ignorar, pero que es innegable. En este caso particular, es importante distinguir entre una opinión legítima, por muy dura que sea, y un insulto gratuito. Calificar a alguien de fea es un juicio de valor subjetivo y, cuando se emite de forma pública y con la intención de dañar, cruza una línea. No se trata de debatir sobre la belleza objetiva de nadie, sino sobre la ética y la decencia en la comunicación. Además, hay que considerar el contexto en el que se produjo el comentario. ¿Fue una respuesta a algo que Greta dijo o hizo? ¿Fue un ataque sin provocación? Si bien la provocación no justifica la crueldad, entender el origen puede arrojar luz sobre las motivaciones. Sin embargo, y esto es crucial, la mayoría de las discusiones que surgen después de estos incidentes se centran en la falta de empatía y respeto del comentario original, y es ahí donde radica la mayor parte de la indignación. Las consecuencias de este caos también se extienden a la forma en que consumimos información. Nos hemos acostumbrado a la inmediatez, a reaccionar rápido, a tomar partido sin conocer todos los detalles. Este tipo de polémicas nos invitan a la reflexión. ¿Debemos amplificar estos mensajes? ¿Estamos contribuyendo a un ciclo de negatividad? En definitiva, el incidente de Demet llamando fea a Greta es un espejo de lo que sucede a diario en el vasto universo de las redes sociales. Es un recordatorio de que las palabras tienen poder, de que la empatía es un bien escaso y de que la línea entre la libertad de expresión y el acoso puede ser muy delgada. Este tipo de controversias, aunque generan un revuelo temporal, nos dejan lecciones importantes sobre cómo interactuar en línea, sobre la importancia de la empatía y sobre la necesidad de promover un discurso más respetuoso y constructivo. Hemos visto cómo un comentario aparentemente simple puede desatar una tormenta, y cómo la opinión pública puede ser una fuerza poderosa, para bien o para mal. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos comentado, hoy hemos abordado el polémico incidente donde Demet calificó a Greta de fea, desatando un auténtico caos en las redes sociales. Analizamos la repercusión inmediata, las diferentes reacciones que surgieron, el impacto en la imagen de las involucradas y las implicaciones más amplias de este tipo de eventos en el entorno digital, como el ciberacoso y la responsabilidad de las plataformas. Hemos reflexionado sobre la naturaleza del insulto, la importancia de la empatía y cómo estos sucesos nos invitan a ser más conscientes de nuestras palabras y acciones en línea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero de verdad que les haya resultado interesante y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema que, sin duda, ha marcado un hito en las tendencias de las redes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el comentario fue inapropiado? ¿Cómo creen que deberían manejarse estas situaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es súper valiosa para nosotros. Y antes de irse, si les gustó este vídeo, si creen que aporta valor, por favor,
Gálenme un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente se una a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.